Ahí estamos, ahí estamos. Ya estamos al aire. Increíble, lo hemos logrado. Muchas gracias a toda la gente que está conectada con nosotros. Bienvenidos a este conversatorio sobre Hamlet, sobre la obra de Shakespeare. Nosotros somos el elenco de teatro de la UPC. Estamos con algunos integrantes del elenco en este Zoom. Estamos muy agradecidos con Vía Universitaria, con el Centro Cultural de la UPC, y con Andrea, con Francisco, que nos están dando la oportunidad y nos están ayudando para que podamos compartir esto con toda la gente que nos está viendo en América en este momento. Nos acabamos de enterar. El elenco de teatro viene trabajando hace 5 años. Primero tuvimos 3 años trabajando teatro físico y en algún momento decidimos enfocarnos en teatro de texto, ¿no? Y nos fuimos al más difícil, al más bravo y a la obra más complicada. Nos fuimos a Shakespeare y tomamos Hamlet y nos enamoramos de esta investigación. Empezamos de manera presencial y luego nos agarró la cuarentena y seguimos investigando en la cuarentena y nos tocó investigar un poco lo que es el Zoom, ¿no? Hemos hecho algunas presentaciones, algunas grabaciones del primer y el segundo acto para que la gente se mantenga en forma, haciendo de alguna manera este ejercicio artístico de actuar o de investigar teatro, ¿no? Y en el camino nos encontramos con muchas cosas. Y para implementar nuestra investigación, nosotros hicimos 3 conversatorios. Este es el primer conversatorio y lo enfocamos un poco en la parte cómica. Nosotros jugamos en el momento de enfrentarnos a Hamlet como una manera, como una metodología de ingreso a la obra, ¿no? Teníamos que jugar un poco porque es una obra bastante densa, ¿no? Y nos encontramos con muchas cosas que nos causaban risa en Hamlet, a pesar de ser una tragedia sangrienta al nivel Tarantino, ¿no? Al final parece una escena de Kill Bill, todos ensangrentados, tirados en el suelo, y nosotros nos parecía divertido, por lo menos a mí, que se me sale la bufonada, me parecían algunas escenas muy divertidas, ¿no? Entonces teníamos algunas curiosidades. Nosotros investigamos Hamlet, pero sabemos que a nivel regional, a nivel América, hay gente que está investigando mucho más profundo Hamlet. Y para mí, para Sami, era muy importante llevar a la gente que trabajaba con nosotros a conocer a qué nivel se trabaja Shakespeare, a qué nivel se trabaja Hamlet, tanto en Argentina como en Chile, como en Brasil, como en Cuba, como en Colombia o México, que ya es más hacia el norte, ¿no? Nos interesa juntarnos a una colectividad más regional y seguir investigando, ¿no? Entonces, para eso nosotros hemos convocado profesionales, artistas, directores, actores que han investigado o que se han enfrentado no solo a Hamlet, sino a Shakespeare, ¿no? Y que además, en el caso específico de este conversatorio, lo queríamos enfocar para tener una cosa mucho más amena sobre la manera en la que se aborda la comedia en una pieza trágica, ¿no? En este caso podemos centrarnos en Hamlet y luego podemos explayarnos mucho más. Antes de empezar este día un poco hamletiano para nosotros, yo posteé una versión de Hamlet de Los Simpsons en Facebook. Me llamó la atención la manera en cómo la condensan y cómo hacen bromas tan de humor negro, ¿no? Me llamó la atención y me pareció una buena forma de empezar estos conversatorios. Yo trabajo con Sami Samayoa, me acompaña dirigiendo el elenco de teatro. Si quiere dar unas palabras, Sami, y luego pasamos a presentar a nuestros invitados para escuchar la carne. Sí, darle la bienvenida a nuestros invitados, a los chicos del elenco y gracias también a la UPC, a Andrea, a Francisco, a Erika, a todos los que están haciendo posible de la parte técnica que esto se pueda dar, porque finalmente lo que estamos haciendo también es profundizar en conocimiento, ¿no? Y invitar a Jorge, invitar a Rocío a que nos compartan lo que ellos saben y han trabajado, me parece una cosa, no sé, una acción académica muy, muy, muy chévere, muy interesante. Nada, también a mí me gustaría escucharlos, empezar a indagar un poco sobre sus trabajos y sobre cómo han encontrado tal vez la comedia dentro de la tragedia, ¿no? Pero bueno, eso nos lo dirán ustedes. Bueno, gracias a toda la gente que hicimos también
reflejar que nosotros nos hemos divertido mucho investigando. Nosotros, o sea, más allá del material investigado, es lo que, como nosotros nos entregamos a la investigación, y eso lo hizo muy divertido, más allá que el material sea una tragedia, ¿no? Y por eso hemos invitado a Jorge Costa, que es nuestro invitado que nos visita desde Argentina. Voy a presentar, hacer una breve presentación, creo que tenemos algunas imágenes sobre su trabajo. No. Si Francisco nos puede ayudar con esas imágenes, sería estupendo. Jorge Costa es un actor y director profesor de teatro argentino que se ha formado, como él nos dijo, en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, y él ha fundado una compañía de teatro corporal con la que educa gente en teatro físico. Su trabajo se inclinó hacia la creación escénica y hacia la investigación de la comedia del arte, el teatro físico y las máscaras, que es interesantísimo. Su labor como profesor ha sido en diferentes ciudades en América, ha brindado talleres tanto en otras ciudades como en el Perú, también creo que en el Perú ha trabajado con Julie Natters, y entre sus presentaciones más premiadas en Argentina como en diversos países, tanto en América como en Europa, encontramos Tamorto, Humanidad S.A. y Mime, que son los trabajos que encontramos más resaltantes cuando nosotros hemos investigado un poco en tu material de trabajo que está en la red, ¿no? Y Rocío Tovar, que es una directora peruana que algunos han visto en el escenario, en algunos escenarios, en Perros, en Irma Bab últimamente, que fue lo que hubo antes de la cuarentena. Ella es directora y ella es directora y ha sido profesora de la Universidad de Lima, ha trabajado más de 20 obras acá en Lima, y algunas han sido de creación colectiva, por ejemplo, El Perú Jajá, Tu Lima, o Por Dios, que es esta historia de toda la Biblia, de la cual conversábamos antes de salir al aire. Shake, Will and Shakes, que es otra creación colectiva basada en una obra de Shakespeare. Y ella ha trabajado, también ha hecho una maestría en artes escénicas en la Universidad de Sao Paulo, e investiga artes escénicas y Shakespeare hace un buen tiempo. Me parece que ella ha dirigido Noche de Tontos y Sueño de una noche de verano. Bienvenidos, amigos, les doy un aplauso sumero. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Jorge, cuéntanos un poco de tu experiencia, primero tu experiencia en general en las tablas y de ahí tu relación de alguna manera con Shakespeare y Hamlet. Me gustaría escucharte. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí volver a ir a Perú, aunque no sea de esta forma digital. Vengo viajando a Perú hace varios años, varias veces por año, y este año, hace 2 años que no puedo ir, así que está buenísimo volver a relacionarse con esa hermosa gente tan pujante y tan trabajadora. Primero, algo que quería decir, la formación de teatro corporal y la compañía Teatro Corporal la fundamos Julia Mucio y yo, los dos juntos. Somos pareja de trabajo y pareja además de la vida real de hace más de 20 años. No, casi 20 años, perdón. Y bueno, una de las cosas que te quería decir antes que esto, que ese final de Hamlet es un final clásico del estilo comedia del arte, que se llama ópera prima, ¿sí? La ópera prima es un formato que tienen ciertos canovaccios de la comedia del arte, que los formatos, hay 3 formatos así, muy generales, y uno es Todos mueren al final, que después está la comedia de crisis y la comedia clásica, que es otra. Esas son las 3 variantes más comunes en los canovaccios de comedia del arte. Y es sumamente divertido. Divertido. Tú me dices que hay un tipo de comedia, o sea, has mencionado 3 tipos de comedia. Formato de comedia. Formato de comedia, de comedia del arte, de canovaccio de comedia del arte. Y uno de estos formatos termina con todos los personajes muertos. Claro, vos decís, abordás un canovaccio y decís, bueno, elegimos el formato de Todos mueren al final. Listo, entonces la obra sigue y al final van a morir todos. No te preocupes, al estilo Hamlet, digamos. Al estilo Tarantino. Claro, Tarantino. Para adelante Tarantino, para atrás claro. La comedia del arte.
Y después, con respecto a tragedia y comedia, es una división de género, ¿no? Después, en la vida, no hay diferencia entre tragedia y comedia. Digo, uno se muere de risa en un velorio, o uno llora de Claro, de felicidad. de felicidad, ¿sí? Entonces, el cuerpo, digo yo, la vida no reconoce género, por la que el público sí tiene que reconocer a la hora de trabajar, pero la comedia son formas de reacción, más que nada, de cómo reaccionar a una determinada situación, una historia. La tragedia agarrota, y se vuelve contenida, ¿no? Hay una lucha con los dioses y el destino, develándose, ir en contra de lo imposible, y la comedia hace que eso fluya, genera desvíos de eso, ¿no? Son desvíos, ¿no? No se queda agarrada, hay movimiento, se mueve, ¿no? Entonces genera otro tipo de tragedia, que es una tragedia leve e insoportable, como decía Kundera, insoportable de la levedad. Cuando se hace comedia no se puede evitar la tragedia y la catástrofe, porque si no, no tiene valor sobre aquello que me río. Entonces, como decía Darío Fo, ¿no? Yo escribo clásicos, decía Darío Fo, porque escribo lo que pasa en la calle y lo que viene pasando desde que la humanidad es humanidad. Cuando hacemos clown, por ejemplo, en clown tenemos que ser conscientes de que es un personaje trágico, ¿sí? Porque el valor de las acciones que se enfrenta, en las que se desarrolla su comportamiento, es decir, donde se ve su personalidad en acción, tiene que tener valor, tiene que ser valioso, ¿no? Tiene que haber una apuesta ahí, ¿no? Cómo hace eso, cómo lo transita, hace que sea cómico en vez de trágico, ¿sí? Entonces tenemos que tener el valor de la vida, lo vital en juego para poder reírnos, porque como dice Darío Fo, yo me río de lo serio, de lo cómico ya nos reímos todos. Claro, hay una escena específicamente en Hamlet, que son unos comediantes que presentan una obra ante el rey, pero además, como todos son hombres, hay uno que se disfraza de reina y uno que se disfraza de rey, y prácticamente, o sea, desde afuera lo que tú ves es que se están burlando de los reyes en su cara. O sea, en lo particular, cuando yo leí, las veces que he leído Hamlet, o que la hemos estudiado, o la hemos trabajado, a mí me causa gracia Hamlet, yo me río en todas las partes, ¿no? Polonio me parece un personaje comiquísimo, ¿viste? Y después ves alguna película que lo hacen así, sobrio y quieto, como un doctor mal comprendido, y la verdad es un desperdicio de personaje. Bueno, y más allá de eso, la comedia, bueno, lo vas a ver más claramente con Laura, ¿no? Laura Silva, que se especializa y lo ha estudiado muy a fondo. En Shakespeare convive la tragedia con la comedia, porque el teatro isabelino, el teatro del Renacimiento y de esa época es así, ¿no? Estamos viendo a Romeo besando a Julieta, y mientras estamos viendo, me robó a mí, entonces viene la policía y le corta la mano, le corta la oreja, y sigue la tragedia, o el melodrama sigue. No se detenía el teatro por un problema. Está todo mezclado, los olores, los cuerpos, el delito, ¿sí? Y William utiliza mucho un formato que se va repitiendo, no en las tragedias, sino más que nada en la comedia, y esto que nos queda de William es un compendio, no es lo que escribió él solamente, ¿no? Es todo un compendio que va sucediendo a lo largo de mucho tiempo, y se juntan todas las versiones. Creo que a los 10 años que murió él, 50, no sé, no tengo el dato exacto, ¿no? Y se genera lo que hoy conocemos como William Shakespeare, entonces, que más allá con su pluma, ¿no? Única. Entonces, ahí, en eso, encontramos que hay discursos ideológicos de él muy interesantes. Por ejemplo, cuando le da consejos al joven actor. Al actor, increíble. Bueno, eso anecdóticamente en esa época todos tenían un discípulo, no sé cómo se le dice, un che pibe se le diría acá, que hace todo lo que diga, ¿no? Que podés hacer lo que quieras con esa persona. Monaguillo. Sí, se hace todo
desde amante a lo que sea, ¿no? Entonces, en ese texto que él escribe, es un texto concreto de consejo de él en escena a sus monaguillos, digamos, ¿sí? Laura te lo va a decir más precisamente, ¿no? Pero todo el tiempo está conviviendo esta cuestión obscena en Hamlet, más que nada, ¿no? Con estos personajes que te rompen la tragedia, ¿no? Rosencrantz y Guildenstern, Polonio con sus reflexiones, las salidas del mismo Hamlet adelante de Ofelia, ¿no? Entonces, que son cambios de ritmos y cambios desconcertantes. Hay una comedia, creo que vos la habías montado, Pablo, ¿no? Que acá se llamó Shakespeare comprimido. Sí, sí. ¿No? Que es maravillosa, sobre las estructuras y esto. Y también hay otra que es de Stopper, creo que es del autor, que se llama Rosencrantz y Guildenstern están muertos. Muertos. Que hay una película, está buena la película, pero son tremendos actores, ¿no? Con Keanu Reeves y Tim Roth. Increíbles, increíbles. Está buenísimo, sí. Pero el guión es increíble, es maravilloso. Increíble. Bueno, ahora que mencionas esta obra, les voy a explicar a la gente que nos está escuchando, es un buen punto. Hay una obra que no sé cuándo se escribió y un poco de eso más les va a explicar Rocío, y es una obra de 3 comediantes que tratan de contar todas las obras de Shakespeare juntas, que son un montón, observen, son un chorro, son una Biblia, ¿ya? Y estos 3 actores payasos tratan de contar en 1 hora y media Hamlet, El Rey Lear, Sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, Otelo, todas las obras en 1 hora y media. Y lo hacen pésimo, lo hacen desastroso, pero además lo terminan todo en 1 hora y 20. Y les quedan 10 minutos. Entonces, luego hacen una abreviación de todo lo que han hecho y al final les quedan 3 minutos y ahí hacen toda la hora, pero en rewind, al revés. Una cosa así. Y les quedan 1 minuto y hacen la obra todas las obras de Shakespeare en 1 minuto. Y es muy divertido. Nosotros, en mi caso, yo soy actor físico también, al igual que Jorge, sino que Jorge ha ido a investigar mucho más y yo me fui para el rock, y, como le contaba a Jorge, ¿no? Y yo he actuado esa obra con Rocío, y la presentamos acá en Lima, me parece que a inicio del 2000, y lo loco es que como dice Jorge, todo era teatro independiente y estas cosas que uno se las faja como puede. Entonces no podíamos, creo que, pagar los derechos, y nos inventamos nuestra propia obra con nuestros propios referentes, bajo la estructura de la obra inglesa que creo que se llama The Complete Works of Shakespeare Abbreviated. Y no sé cómo se llama, pero montamos nuestra propia obra y ya había unas personas en Lima que estaban intentando comprar los derechos, y cuando vieron nuestra obra, o sea, se quedaron con la boca abierta. Bueno, eso es una forma de presentar a la directora de esa obra, que se jugó todas las peripecias legales. A través del delito. Ella es merecedora del premio del delito shakespeariano, una gran amiga, Rocío Tobar. Yo la voto. Desde Miami. ¿Qué tal? Mira, primero que todo, el mayor ladrón de todos es Shakespeare. Sí. Nada de lo que Shakespeare escribe es inventado, o sea, la fuente viene de algún lado, ¿no? Hasta Hamlet. O sea, desde cosas históricas hasta, o sea, que el mejor ladrón de la historia del teatro es él. No, para comenzar. De ahí les cuento, bueno, hablando ya de Shakespeare, bueno, un poco presentándome, ¿no? Tuve la suerte de trabajar durante 3 años como profesora asistente del curso de actuación 1 y 2 en la graduación de la Universidad de Sao Paulo, en el conservatorio, y por ley, como son así, siguen la currículum del Drama Center, teníamos que pasar por Shakespeare, los chicos, ¿no? Ni siquiera entraban a trabajos más de actuación, o sea, más avanzados, y tenían que meterse a esto como sea. Y me dio muchas posibilidades de ver y de entender un poco el mundo de Shakespeare, el porqué, cosas que está diciendo, o sea,
ahorita de cómo era en ese momento, cómo se veía en la época, por qué ahora se había hecho tan sagrado, una cosa que era tan popular originalmente. Y tuve la oportunidad de ver una versión de Bárbara Eleonora para una compañía de clowns brasileros que se llaman los Parlapatoes, Patifes y Paspalioes. Y ellos estaban haciendo toda Por favor, repítelo, dilo de nuevo, por favvo, pero 2 es veces. un trío de comediantes que hacen clown y que se burlan de todo, que trabajan en un circo financiados, tienen una suerte que en Sao ¿Cómo Paulo. se llaman, Tobar? ¿Cómo se llaman? Los parlapatoes, los habladores, los patifes, que no valen nada, ¿no? Y los paspalioes, que son, bueno, de nada a cualquier cosa. Los parlapatoes, parpalverlifes, parvertoes. Entonces ahí me vino la idea del ensamble de 3 actores, ¿no? Que funcionaba tan bien, y ellos hacían esta versión. Entonces la vi y me quedé maravillada y dije, en un momento yo voy a hacer algo con esto. No es que nos hayamos, lo sabes que nos copiamos el final que te he usado. ¿Por qué? O sea, porque lo que hicimos fue agarrar al sagrado, ese libro que tienes tan bonito de Editorial Aguilar que me ha mostrado, con la traducción de Astrana Marín, y copiar y seleccionar los textos de Shakespeare que eran tan rigurosos y tan elevados para hacerlos papilla. Y jugar con ellos. Eso es increíble, destruir las obras, Jorge, ¿no? Eso es increíble. Y jugar con todo lo que supuestamente, ¿no? O sea, el hecho de que lo interpretaban hombres, que lo hacían mujeres, ¿no? Que Shakespeare se cuidaba mucho, que Gertrudis tenía que hablar poco para que la gente no se riera, o Lady Macbeth tenía que hablar poco para que la gente no se riera. Claro, pues, porque era, o sea, un joven haciendo de Julieta va y pasa, ¿no? En la versión, escúchame, en la versión de Mel Gibson, el actor que hace de la reina es muy ridículo. O sea, parecen los Firmes y los Bambas cuando salen en el programa de la Chola Chabuca. Que en la ratonera hablas, en lo de San Luis Gonzaga, en lo de que digas San Luis Gonzaga, Gonzaga. En la película de Mel Gibson presentan el momento, en la película de Mel Gibson de Hamlet, presentan en un momento en el que los actores están haciendo la obra de teatro, hay uno que hace de la reina y uno que hace del rey, y son muy ridículos. Entonces, un poco te hablaba de esa situación, ¿no? Cómo a la reina, o los actores tenían que hacer de la reina, se hablaban mucho, la gente se reía del actor, es lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Claro, no, pero en este caso es otra cosa que hace Shakespeare siempre, que es jugar con el teatro dentro del teatro, que le encanta hacer, no solamente en Hamlet, lo hace en Sueño, siempre los cómicos están recreando algo, y tiene esta cosa, ¿no? Ahora, tiene razón, o sea, Jorge parte de una premisa que es la verdad. Él hacía obras de teatro para gente que estaba metida en ese globo, ¿no? Borrachos, ladrones, y todos, ¿no? Y tenía que captar la atención. Entonces hacía cosas grandilocuentes como, voy a hacer aparecer al fantasma, ¿no? Del padre de Hamlet para asustarlos un poco y que me presten dentro del alboroto un poquito más de atención al relato, ¿no? Y de ahí comienzo a contar. O hago aparecer a las brujas de Macbeth para que todo el mundo un poco de eso, y luego comienzo a contar para dentro de todo, porque me imagino que era muy difícil. Y una cosa es verdad, o sea, como la tragedia imita acciones, ¿no? De gente que es Dios, reyes, o no sé qué, y todos son sentimientos con culpa y el destino y toda esta cosa, es toda esta cosa que la tragedia te exige como género, es riquísimo para el comediante, porque cuanto más alto está algo y más lo tiras abajo, mejor va a ser tu juego cómico. Entonces las tragedias son muy ricas para hacer las papillas. Es una cosa... Y eso, por eso que nos fue tan bien. Y eso es lo que hemos hecho después. Cuando hacemos Perú Jajá, nos burlamos de nuestros héroes patrios y hacemos lo mismo. Y después nos burlamos de lo sagrado de Dios y hacemos lo mismo. Solamente que como lo hacemos desde el lado del clown o desde el lado de la pureza, desde no son ustedes
tóxicos para hacer ese humor, tienen la posibilidad de criticar lo que sea. Entonces, y estamos bien al límite, ¿eh? Al límite con todo, porque hay cosas bien transgresoras sexualmente, sí, bien transgresoras racialmente, bien transgresoras a todo nivel. Eso, por ejemplo, Rocío, esto, con respecto al trabajo de ambos, tanto de Rocío como Jorge, eso responde a una naturaleza de bufón, ¿no es cierto? Que es algo que tanto Jorge como Rocío han trabajado en la comedia del arte. ¿Qué me podrían conversar, por ejemplo, de eso? Yo igual, perdón, Rocío, ¿no? Igual el adoctrinamiento lecoquiano de clown, bufón, comedia del arte, yo no lo curto. Ya. No lo curto. Okay, okay. Yo estoy en Argentina, Buenos Aires, que nos la pasamos mirando hacia Francia, ya está. Está bárbaro, está muy bien, fue impresionante, pero esa es su escuela y su búsqueda. No es la definición absoluta de los estilos. No. ¿Sí? Entonces, hacer una diferencia entre qué es bufón y es clown es un tema de estudio. Después, a la hora que te subís al escenario, la creación es su versión, es impuro la creación. No si no seguimos actuando, rindiendo pleitesía, no podemos pisar el escenario pagando deudas y demostraciones a maestros, técnicas, autores, claro, profesores. La subversión es esencial porque el teatro, el arte, es la bandera de libertad, y si no hay libertad hay opresión. Entonces hay que intentar que, más allá que es un acto de camaradería, pedagógico, maravilloso, decir, bueno, esto claro, es bufonesco y eso, hay que tener cuidado en no cerrar puertas, sino al contrario, habilitar desvíos o habilitar juegos, ¿no? Para liberarlo. Me parece un buen punto, porque lo que pasa es que, como tú dices, la pedagogía necesita deconstruir para poder analizar, ¿no? Y no es lo mismo la pedagogía que el arte presentado in situ, ¿no? ¿Y tú cómo que la creación, ¿no? Que la creación, ¿no? O sea, sí pensaba esto bastante lo que decía, y justo también estaba ahora revisando una escena, la última de los sepultureros que están enterrando el cadáver de Ofelia. Clown 1 y Clown 2. Clown 1 y Clown 2, ¿no? Está ahí como de manera como concreta, figurativa, dice el nombre Clown 1, Clown 2, y leí un poco de que también era como la costumbre de la época que en el teatro, en el tiempo de Shakespeare, siempre había alguien que se encargaba de los personajes clown, ¿no? Entonces había una tarea para una persona que se dedicaba a eso. ¿No se llamaba Kemp, Rocío, porque estudiaste tanto? Sí. No, pero tienes siempre el actor que es el cómico del elenco para el cual escribes el papel, ¿no? Entonces, pero yo comparto con Jorge la visión de que, un poco hay gente que dice antropofágica, ¿no? Pero realmente comemos lo que queremos, lo juntamos con lo nuestro para cagarlo a nuestra manera, ¿no? Y que pase así, y mientras que el teatro siga siendo algo que inquieta a todos y provocador, va a seguir funcionando estando vivo. Por eso es que a veces dicen, ay, me encantó, pero qué aburrido, ¿no? ¿Por qué tiene que ser, o por qué piensan, porque eso pasaba con la comedia muchos años, que como no era seria, era un género menor. Entonces, no. Pero ese ha sido un pensamiento de años. Bueno, escuchen, hablando de pensamientos, tenemos unos... Pero está bien, déjalos, Rocío, déjalos, que piensen, porque porque esa misma gente, cuando diga, no, la comedia es seria, nos va a cagar el trabajo, nos los va a cagar. Sigamos nosotros que marginales, ¿sí? Una pregunta, hablando de cosas que nos provoca un poco este material hamletiano. Para nosotros tenemos un tema con una parte que nos llama la atención, y esto para pasar luego a las preguntas de los chicos que están acompañándonos. Hay un momento en que Hamlet le dice a Ofelia, vete a un convento. Le dice, vete a un convento, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, por eso vete a un convento, y tal, y tal, entonces vete a un convento. Ayer está buscando, enumerando, dice como 6, 5, 7 veces, vete a un convento. ¿Cómo interpretan eso gente que dirige material, por ejemplo, dirigido a comedia? Sobre todo quiero agregar que hay una parte en la que en la que hemos estado investigando, en la que textualmente dice, y es ahí justamente donde hemos entrado como
previamente estábamos conversando, en varias, en un choque, digamos, Pablo tenía una idea, yo tenía una idea, otra persona tenía otra idea, y justamente lo tengo acá que dice, vete a un convento, ¿por qué exponerte a ser madre de pecadores? Y ahí es donde nosotros queremos saber, o bueno, llegamos al debate de si es que Hamlet tuvo algo con Ofelia antes, no tuvieron nunca nada, o por qué se da esta conversación, por qué se da este diálogo, por qué la manda un convento, con qué fin. O sea, ¿tú quieres la realidad, lo que te habla Harold Bloom o lo que pensamos? No, No, lo que piensa, no, la mejor lo que interpretación piensa. que le dan ustedes. O sea, está escrito dramáticamente, supuestamente así, ¿no? Hasta ahorita él comienza a sospechar de todos, pero una persona que todavía él sigue creyendo en la obra es en Ofelia, ¿no? Ah, Y todavía sigue creyendo, y en este momento descubre, primero va conversando con ella y le pregunta de alguna forma si ella está involucrada en esto, ¿no? O si actúa con la verdad. Y ella le dice que sí. Y de ahí descubre que Polonio y Claudio están escondidos detrás del tapete o de la pared. Y se da cuenta que ella le está mintiendo. Y ahí raya Hamlet y la manda a la buena mierda. O sea, eso es lo que pasa como acción dramática. La chotea, Ahora, sí. si tú lo haces como en la época y no te mochas, porque normalmente yo por lo menos creo que un espectáculo que dura más de 1 hora y media peca realmente con la atención y hacia el respeto del público, porque ese aguante ya me he quedado por el cine, o sea, al minuto 45 está en su máximo de atención y de ahí comienza a bajar. Entonces, los directores que se regodean mucho con que la chuchécula de la molécula, que tengo que decir, la coma sagrada del otro, están fregados porque realmente la gente de ahora tiene una narración y una forma de ver las cosas mucho más sintéticas. Entonces tienes que apretar, porque si no siempre la gente se va a burlar. Así los que pretendan hacerlo serio, igual te vas a burlar. Con una vez que te digan las cosas está más que suficiente. O sea, por eso nos llamaba la atención. No, no sé si ustedes cómo lo ven, tal vez desde la comedia, pero me parece que hay una regla de tres que se repite en esa escena justo de la que estamos hablando, de Vete en Convento, porque justamente la estábamos ensayando con los chicos del elenco ahora. Entonces estaba muy dramática la escena, porque le está diciendo vete a un convento, y le habla, también le dice, si eres honesta y eres bella, mejor vete a un convento, porque la belleza puede prostituir a la honestidad y se la puede volver en su alcahueta. Entonces estaba hablando de un tema seriazo cuando estaban ahí haciendo la escena, pero yo me estaba riendo de lo que estaba pasando, igual estaba muteado, porque hay una cosa que se repite constantemente. Le dice la misma frase, vete a un convento 3 veces, pero además también se va. La indicación es que Hamlet se va, ¿no? Entonces los chicos, Adrián que estaba haciendo la escena se fue, y luego volvió y le decía otra cosa y después se iba. Y después le decía otra cosa. Entonces, habían como componentes cómicos que no sé si ustedes los han trabajado también de alguna manera o algo relacionado a ello. Bien, una cosita para agregar nada más. Cuando hay repeticiones en el texto de Hamlet, Rocío igual debe saber más que yo en este aspecto, hay un tema de distribución del espacio para llamar la atención, ¿no? En el globo, bueno, hay una distribución muy amplia, ¿no? Además de ser un teatro bellísimo, por lo menos la recomposición que hicieron, es necesario, ¿no? Oh, señores, présteme atención, que en este momento diga algo, ¿no? Es necesario, hay una cuestión, además de la métrica, de la escritura, ¿no? Para todo hay una preparación bella. Después, segundo tema, no hay cosa más graciosa que hacer mal un tema serio, ¿no? Actuar como el horno, ¿no? Eso es fantástico. Yo le diría que intenten ser lo más trágico que puedan y si tienen estómago, ¿sí? Se banquen que se burlen de ustedes, de lo malo que pueden llegar a ser haciendo esa escena. Lo digo por experiencia propia, no lo digo porque yo me he reído de gente, sino que se han reído mucho de mí, ¿sí? Porque es un don también, es un talento, que a veces se sufre, pero bueno, en eso va la comedia. Y como tercer aspecto, hay un elemento, hay algo que se llama, nosotros en la formación de teatro corporal y en nuestras creaciones,
porque nosotros transmitimos lo que hacemos, ¿sí? Hay todo un camino de desvío cómico, que hay una etapa que es el gag, ¿no? Que es necesario estudiarlo para cómo se conforma el gag. El gag es el efecto cómico, ¿no? Un efecto cómico que tiene como víctima al comediante, ¿no? Ese gag nosotros lo abordamos desde el punto de vista rítmico, ¿no? El gag rítmico, ¿sí? Porque debajo de la psicología está el ritmo, todo es ritmo. Vivimos en una esfera perfecta que gira, una esfera que gira alrededor de otras esferas y conforma un reloj, a la vez que tenemos un tempo constante en el corazón, ¿sí? Todo es ritmo, todo, ¿sí? Sobre esa estructura podemos construir la mecánica cómica, que es una composición rítmica, y a su vez eso lo podemos llevar a un plano de lo que se llaman los 7 elementos de la comedia. Los 7 elementos de la comedia son las formas de agrupar esos gags para construir diferentes discursos, ¿sí? El que estás haciendo vos es un tipo de gag que se llama el gag de repetición, ¿sí? Y el gag de repetición ahí está aplicado dentro del elemento de sorpresa, ¿sí? Entonces todo eso genera, ¿no? Por ejemplo, el violín toca ligado, bueno, pero toca ligado, sol, la, si, do, re, yo qué sé. Entonces esas combinaciones generan nuevas combinaciones. La rítmica en Shakespeare es fundamental porque es divina, es hermosa, ¿viste? Aunque no lo digamos en inglés, ¿no? Se puede encontrar algunos volanteos interesantes en cuanto a la repetición, en cuanto a las palabras seleccionadas, ¿sí? Y encontrar una nueva rítmica diferente, intentando de no ser una columna que habla, ¿no? Para la métrica, no me acuerdo cómo se llama, el canto no sé cuánto. ¿Sí? Entonces, sí, hay métrica y ámbica. Iámbica, ¿sí? Entonces se puede el andamiaje rítmico es fundamental, porque una comedia es ritmo, ¿sí? Rocío, siga usted, por favor. No, yo también creo que sin ritmo no hay nada. Sí, nosotros hemos hablado mucho sobre eso. Es muy difícil trabajarlo. Por ejemplo, a mí me toca trabajar con la gente del elenco y transmitirlo. Es a veces muy abstracto. Yo también creo que mucho de lo de Shakespeare es muy rítmico. A veces nosotros conversamos en los trabajos que Shakespeare hubiera podido ser un buen rapero, por ejemplo, ¿no? Un excelente improvisador, un excelente rapero. A mí que no soy actriz, bueno, he hecho, comencé como actriz, pero en general que estoy sentada al frente, cuando se escape el timing, la angustia que me puede crear como directora, quisiera cachetearlo. Cachetealos, Rocío, cachetealos. No, o sea, y me da miedo, y yo encima soy una persona que le tiene miedo al vacío en el escenario, ¿ya? O sea, a menos que ese vacío sea funcional para algo, inclusive para el efecto contrario, que es que el público lo llene. Y me pasa eso también. Tienes razón, Jorge, porque mira, en la época retomando el punto, porque lo hice 3 veces, lo de Ofelia. Este es el glove, así redondo, y tienes 3 huecos de apuntador. Ningún actor tenía el texto completo, tenía su parte. El único que tenía el texto completo es el que está abajo, que es el apuntador. Y tengo que decirlo acá, y tengo que decirlo aquí, y tengo que decirlo allá. Y muchas acciones se vuelven a dar o se complementan y se retoman para volverse a dar a la mitad, porque estoy trabajando como en un circo. Y lo que escucha esta gente de acá, en esta especie de abierto, no lo va a escuchar esta gente de acá, y no lo sabe completo, ¿no? Y eso ya. O sea, nosotros tenemos que entender las obras, sí, que cómo fueron pensadas en el momento que se hicieron, pero hacerlas en el momento que estamos. Ese es un buen punto. O sea, entenderlas, pero para hacerlas en la actualidad, para una relectura, ¿no? O en todo caso, porque si esa escritura se dio de esa manera por la distribución del espacio que dices en el que se daba, en este entonces, supongamos, es o buscar una manera, encontrarle un sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora lo hacemos en Zoom. Entonces no tienes esa distribución espacial, es un espacio virtual. Olvídate, entonces, ahí te lo mochas más. Ahí tienes que tener otras cosas de acción, otras cosas de edición, otras músicas que entran. O a 3 cámaras. 3 cámaras.
Bueno, Tres cámaras. Una que me, switcher, ¿no? una en la boca, otra atrás, otra el cuerpo entero, ¿sí? Bueno, Claro. para explicarle un poco a la gente que nos está viendo, a todo el público, estamos, o sea, algunas cosas como que hemos aprendido a partir de esta conversación, es que hay toda una técnica de trabajo y toda una matemática, por llamarlo de alguna manera, sobre la creación de la comedia. Hay géneros, subgéneros, formas, estilos, personajes específicos en la comedia que se trabajan no solo como una cosa divertida, sino como una cosa que tiene de alguna manera no alguna técnica para investigar, ¿no? Y por otro lado, también para la gente que no conoce tanto sobre Shakespeare, contarle que hay un teatro en Inglaterra que se llama el Globe Theatre, que es del que están hablando nuestros invitados, ¿no? El Globe, que es un teatro en el que trabaja Shakespeare, que hasta ahora sigue trabajando y que es donde él presentaba sus obras y que era un lugar donde iba la gente hasta con piernas de pollo en la mano, con chelas, así. Parecía el Guaralino, que es, el Guaralino es un lugar donde hacen conciertos acá y la gente iba a ver Shakespeare. Y ahorita el Globe Theatre es una institución muy importante en Inglaterra y nosotros en nuestro trabajo tuvimos la oportunidad de observar las presentaciones que hizo el Instituto del Globe Theatre durante pandemia, durante cuarentena, y nosotros vimos una increíble, porque abrieron unas versiones teatrales impresionantes. Había una en la que, no sé si Rosencrantz o Guildenstern, decía todo el texto con señas, era mudo. Era Guildenstern. Sí, sí, sí. Increíble. Hamlet era una mujer, su traje era como la de un payaso, la cosa era contemporánea, increíble la versión, muy interesante. Y un poco de ese Globe Theatre es del que hablan Rocío y Jorge cuando mencionan este tipo de teatro, ¿no? Cabe resaltar que ellos hablan de una forma de teatro. Por ejemplo, hay teatros en los que el público está solo frente tuyo, pero hay teatros que tienen un frente a la izquierda, uno al centro, otro a la derecha. Hay teatros que tienen segundo piso y de acuerdo a eso es donde, como tú trabajas tu performance como actor y también si escribes para ese teatro, escribes de acuerdo a la estructura del teatro al que estás acostumbrado. Entonces, eso es un poco lo que han estado explicando en esta última parte. O sea, sobre eso han estado apoyando sus intervenciones Jorge y Rocío. Nos quedan una cosa que quiero decir, por esto de las versiones, es que Shakespeare y su compañía ya hizo Shakespeare y su compañía. Para hacer Shakespeare ya lo hizo Shakespeare. Digo, yo les diría que no tomen ningún recaudo y que se lancen, que lo más gracioso, lo que les resulte más gracioso para hacer, háganlo. ¿Sí? Temen riesgos, porque no pidan la autorización de Shakespeare, porque primero está muerto, segundo, él ya lo hizo, y tercero, hace un montón de tiempo que ya se hizo. Entonces, de lo bueno lo mejor, incluyendo para trascenderlo la historia y el conocimiento, pero no para que sirva de vigilancia. Me parece que es una oportunidad para manifestarse. Si para ustedes lo más gracioso es que el convento signifique que él se la quiere trincar ahí o que ya está bien o algo de eso, úsenlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Además de las versiones que tenemos hoy por hoy de Hamlet, es muy probable que no se hayan ni representado en la época de Shakespeare, que haya sido este es el compendio de 10 tal vez, ¿no? De los mejores textos que escribió de esas 10 versiones con el que creaba y trabajaba él in situ, ¿no? Entonces, el objetivo no es estar inspirado en el trabajo, sino es inspirar, ¿sí? Cuando hacemos teatro, nuestro objetivo es inspirar. Cuando hacemos arte, es inspirar, ¿sí? Porque el inspirar a vivir, ¿no? Es lo primero que hemos hecho cuando nacemos. Cuando nacimos, lo primero que hicimos todos los que estamos acá y que estamos viendo fue inspirar. Sí, algo incluso que nos ha comentado nuestro director, que es Pablo, y nuestros directores, que son Pablo y Sami, es adaptarlo a nuestra realidad, a los momentos que estamos pasando incluso. Y eso justamente va de la mano con lo que acabas de decir y nos parece interesantísimo porque estamos explorando y esa exploración de verdad que es alucinante. Y bueno, ahí tenemos unos planes para hacer en este acto que estamos trabajando, que ya es el tercero, el de ser o no ser, donde también tenemos algunos choques de ideas. Yo creo que ni lo tenés que adaptar, se va a adaptar solo. Sucede solo. ¿Sí? Sucede solo, es gratis, no tenés ni que pensar mucho, digo.
Bueno, hay un elemento ahí, ¿no? Que es importante para abordarlo y que es el juego, ¿no? Que es la forma como jugar. Incluso cuando uno va quizás a Nueva York o a ciudades así grandes, por ejemplo, he visto gente que hace Drunken Shakespeare, ¿no? Que es todos borrachos. Hacen una obra de Shakespeare, pero todos borrachos. Se emborrachan durante lo. Está en YouTube. ¿Está? Está, la encontré, sí. Ah, increíble. Yo no sé manden qué el va. link. Sí, mándenlo. todo. Sería chévere que Hamlet con Fernet con Coca o un Hamlet con Pisco. Un Oye, Pisco Sour. también acuerdo con Jorge que se ha hecho de muchas formas y se ha manoseado mucho, y que ahorita uno tiene que hacer de la forma en que sea necesaria para uno y necesaria para un público. Y que también toda esta parte, o sea, a mí me gustó muchísimo un montaje que hizo Chela de Ferrari hace 2 años, cuando hizo Hamlet con chicos con síndrome de Down. Y contó otras cosas, pero realmente te contó la historia de Hamlet. Y ellos contaban lo que necesitaban contar. Y el espectáculo tenía un timing increíble. Mejor que actores que no tienen ningún problema, o sea, distintos de una condición. no sé qué. Ustedes también, con la visión de ahora, miren, con todo lo que está pasando en el Perú, en salud, en política y en no sé qué, sería una postura riquísima, algo interesantísimo de ver. Algo que no se ha visto ni se ha hecho 10 años, ¿no? Y con el perdón de esto, pero pueden ser, pues, una versión pulísima, hecha rock, como con todo el respeto de la versión que hubo en el británico hace 2 años, o 3 o 4, no sé. Pero dices, ok, es una opción del director. Pero Claro. no... Esa fue rajatabla. ¿Ah? Esa fue rajatabla tal cual. Está en YouTube esa versión. Es que, Jorge. mira, yo a veces consigo hacer lo mismo. O sea, si yo no quiero violar el texto, depende, que a mí normalmente siempre acabo cagando el texto original. Sí, eso es imposible todavía. Pero sí trato, por ejemplo, no, porque tengo en la Biblia, oh por Dios, tengo todos los textos tal cual con el versículo y el no sé qué, y después lo destruyo, ¿no? A mí me sirve como fuente de creación para después usar lo que me conviene. Y no sé, o sea, el teatro tiene que mantenerse vivo. Yo también pienso lo mismo. Escúchame, nos quedan 8 minutos. Quería saber si alguna de las personas que nos están viendo o los chicos que están acá en el panel tienen alguna pregunta en especial antes de despedirnos. Nos quedan solo 8 minutos. Solo 8, no. Teníamos una pregunta, Pablo, de un poco que nos abre un poco el tema, pero tal vez alguien quiere comentar algo al respecto, que dice, ¿podrían hablar? Si alguien quiere ver en serio, o sea, las cosas, y también experimental y de riesgo, el mejor director de Shakespeare en serio contemporáneo es Peter Brook, tiene todas las obras que quieren, y está, los que quieren ver el clásico puro, la Royal Shakespeare Company, del Royal Shakespeare Theatre de Inglaterra, que también pueden ver el otro lado de la moneda, y es muy bien producido y muy rico, claro, ¿no? Y no es que no exista ni valga la pena, ¿no? Ahí está, para los que quieran. Buenazo el dato. Buenazo, Sami, tenías una pregunta. Bueno, la pregunta dice, ¿podrían hablar sobre la relación de Hamlet Machín en la obra original? Y lo segundo es, saludos de Carlos Carlín. Bueno, yo les voy a decir que Carlín realmente es unos personajes increíbles. Se fue como el saludo. Kate Blanchett, yo creo que la Ofelia que él hizo, que era realmente una locura, o sea, y tenía de Yola Polastri, y tenía de no sé qué, y la Julieta que él tenía, son 2 personajes memorables. Yo tuve que besarlas. Y así como un beso muero, sí, pero es que eran realmente 2 tipos de mujeres completamente distintas, una era recontra loca y la otra era inocente, y yo agradezco esos personajes, porque creo que ha sido la mejor versión que he visto, y eso que he visto el grupo del Galpón haciendo esto, he visto los Parlapatores, he visto Reduce, Shakespeare Company, pero esos Jorge, tú, ¿cómo ha sido tu relación creo que has trabajado algunas cosas con clown, con comedia y con Laura?
¿Cuál Sí, fue? con Laura montamos 2 Shakespeare, montamos Ricardo III acá en Buenos Aires y Romeo y Julieta allá en Lima. Yo me encargué de lo que era el entrenamiento físico y la preparación de estilo, la dirección de clowns, un poco de dirección actoral también, y algunas construcciones de algunas escenitas de montaje físico, ¿no? Lo importante en estos casos tiene dos solapas, digamos. Una es que la personalidad del cómico, que es lo más importante, como decía Claro. Chaplin, en el escenario, porque es de eso de lo que nos vamos a reír, de su personalidad, tiene que estar viva, vigente, cuestionadora, interesada, tiene que ser valioso donde está metido. Y lo otro, la otra solapa es que esa personalidad tiene que permitirse meterse en lugares en los cuales esa personalidad no hubiese ni imaginado. Entonces nos encontrábamos en trabajo de comedia, de clowns, en Ricardo III, que es una tragedia muy turbia. Buenísimo. Qué Claro, rico. divertidísimo. Y los clowns decían, no, mi clown no haría eso. ¿De qué estás hablando? Le digo yo. Cállate la boca y ahora sí, ahora lo hace. ¿Sí? Y así se animaban a jugar, ¿no? Porque la idea es esa, no se lo decía así, ¿no? Pero la idea es eso, es meterse en esos lugares incómodos, porque donde hay incomodidad está el teatro. Entonces, no sé, imagínense The Party de Peter Sellers, ¿no? Que es una situación totalmente incómoda. Era necesario eso, que animarlo a los comediantes a salir del mecanismo cómico casi autista que tenían por estilo, ¿no? Y en el otro caso, en Romeo y Julieta, teníamos varios actores cómicos que andaban solos, nada más que había que tirarle las coordenadas, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Apoyarse mucho en el material y dejar que se transforme solo, porque se va a transformar con la misma personalidad, e ir más allá, ni rendirle tributo ni nada. Y dejar que la misma torpeza a la hora de querer abordar una situación que a uno lo sobrepasa. Por ejemplo, en Romeo, el actor que hacía Romeo tenía que tirar textos que eran inconmensurables, y era fantástico porque Romeo está metido en una situación en que lo supera. Entonces ya se daba solo la comedia, le agregábamos elementos dinámicos, ¿sí? Porque el texto de Shakespeare es acción. ¿Qué quiere decir con eso? Que la palabra transforma el espacio. No es lo mismo decir sí mirando que sí no mirando, ¿sí? Genera toda una transformación, una concatenación a lo largo de la obra que termina definiendo el final. Entonces, ese texto tiene que estar a la altura con la reacción física, corporal, que genera en el espacio y a través del tiempo. Entonces lo hacíamos correr al actor para que llegara a decir el texto cantando Ricardo Montaner, no me acuerdo qué era, y llegaba desesperado a decirle algo, y era de un nivel de ridículo, ¿no? Con palabras de Shakespeare. Después le cambiamos el Montaner por palabras de Shakespeare, y era un nivel de ridículo, pero de inocente, porque él era una especie de ninfo, ¿no? Él era muy livianito, muy dulce, él, de una belleza que era ridícula, ¿no? Y bueno, había que resaltar la esencia de ese personaje, que es un adolescente ridículo, ¿no? Que hacen algo subversivo para la sociedad de ese momento, ¿no? Y me parece que maravilloso lo que dice Rocío, que no hay que olvidar. Las obras de Shakespeare tienen una ingeniería política fundamental. No se nombra a cualquiera porque sí, ni hace las cosas porque sí. Las mujeres poderosas no son casualidad. Que hablemos de Enrique IV, que para la época de Shakespeare había muerto ya hace un montón, que tiene una relación del abuelo con la tía de la reina actual, no es casual. Entonces, es bueno poder utilizar eso para la Latinoamérica que tenemos hoy, ¿no? Que es necesario un Shakespeare activando su pluma, ¿no? Me parece una buena oportunidad. Su filo, ¿no? Del filo de la pluma. Sí. Es increíble. Bueno, yo les agradezco infinitamente que hayan estado compartiendo con nosotros. Esperamos que se la hayan pasado bien. Nosotros nos pasamos
todo este tiempo investigando Hamlet y no tomamos mejor camino que el de divertirnos, el de ¿Puedo jugar. decir una cosita? Dale, perdón, adelante. re pesado, perdón, No, porque dale. dijiste algo que dije, esto les va a servir. Dale, suéltalo. Yo hago dos tipos de teatro, digo yo. ¿Sí? Primero hago el teatro del poder, hago lo que puedo. Sobre eso, el teatro que hacemos es el teatro como juego y el teatro como fiesta, ¿sí? Teóricamente hablando, por ponerle un nombre. Cuando uno dice teatro como juego, es importante estructurar las escenas como un juego. Y para eso, piensen en los juegos, ¿sí? Así de simple. Y no le tengan miedo a lo obvio, porque lo que tal vez es obvio para uno, para el otro es un mundo extraño. Claro. Entonces, para poder jugar en el teatro, ¿sí? O cualquier juego, primero tengo que saber a qué estoy jugando, ¿no? El estudio de la obra es interesantísimo y lo que me propone desde el movimiento. Tal vez es una mancha, tal vez es una escondida, ¿sí? Tal vez es un juego, un ajedrez, ¿sí? ¿Cómo lo juego? ¿A qué juego? ¿Cómo lo juego? ¿Cuánto está en juego? La apuesta, ¿sí? ¿Quién lo juega y dónde lo jugamos? ¿Sí? Estas son las 5 columnas del juego dramático, ¿sí? ¿La repites, por favor? Pensá en cualquier juego y es re fácil. Pensá en cualquier juego. Vos jugando. ¿A qué juego? A la mancha. Si yo no sé a qué juego, no lo puedo jugar, ¿sí? ¿Cómo lo juego? Es la forma particular que tengo para jugarlo. Es tal vez estrategia, tal vez me desnudo y salgo corriendo, así nadie me toca por hacer mancha, yo qué sé. ¿Sí? Quiero probar mi rapidez, entonces lo provoco al que me quiera hacer mancha, o me escondo detrás del más débil y lo empujo, ¿sí? ¿Cómo lo juego? Hacia la personalidad. ¿Qué está en juego? ¿Cuál es la apuesta? Ser el mejor de la clase, ser el más rápido, que me vea la chica que está viendo para que vea que soy soy un alfa. ¿Sí? No sé, que no me gusta este juego, no sé. La apuesta es importantísima, la apuesta. La moral, la vida, la relación, ¿qué está en juego? ¿No? Y quién lo juega es el personaje, y dónde lo juega es el espacio, que está al servicio de mi juego. Cuando yo juego la mancha, uso el espacio, las distancias, los recovecos, los pisos, ¿sí? Piensen en juegos, eso va a liberar al movimiento el trabajo. Que no sea, bueno, es un juego y bueno, cualquier cosa. No. El juego tiene que ser ordenado y estructurado, porque si no, van a tener... Ahí yo he perdido mucho tiempo en mi vida a veces, hasta... mira lo que está hablando Jorge. Jorge está aplicando una cosa que se llama las circunstancias dadas, el qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, que normalmente la tenemos en una cosa, al juego, que es forma de trabajo. Entonces, si no, puedes botar mucho material que al final no va hacia ningún camino, no puedes estructurar, no tiene timing, se dilata y creas cosas por gusto, te agotas. Y ya a veces te pierdes y ya no sabes ni siquiera lo que estás contando. Me pasa. Pero hoy es el cumpleaños de mi mamá. Hoy cumpleaños mi mamá. Y yo siempre la uso a mi mamá, una de sus grandes frases, la puse en mi libro que estoy a punto ahí de editar sobre el teatro, lo que yo llamo teatro metacorporal, más allá del cuerpo. Lo uso como frase, es como un axioma. Mi mamá decía, ¿qué quieren para comer? En esas épocas donde a uno le cocinaban. ¿Qué quieren para comer? Y nosotros le decíamos, desgraciados, pobres incautos, le decíamos, cualquier cosa, ma. Y mi mamá, con mucha sabiduría, me decía, cualquier cosa es un sorete, ¿sí? Una mierda, ¿no? Entonces, yo lo aplico a teatro, digo, si voy a hacer cualquier cosa, va a ser una mierda. Tomar decisiones y construir, ¿sí? Ser concretos, eso me da posibilidad. Tomar decisiones me da posibilidades, ¿sí? No es que me las saca, no, al contrario, me habilita para más posibilidades, ¿sí? Y solo la última anotación, Jorge, hablaste del teatro en juego y el teatro en fiesta. El teatro en juego, nos explicaste las cinco formas, columnas. Maneras de estructurar, ¿no? El juego. ¿Y el teatro en fiesta? El teatro de la fiesta, pensá cuál es la mecánica de una fiesta. Vituallas, música, espacio de baile, fluidez, ¿sí? Ahí tenés a un rockero que seguramente tiene toda la estructura en la cabeza y en los pulmones, ¿sí?
Entonces, tiene que tener la dinámica de una fiesta, es decir, tiene que tener la estructura, ¿sí? Que no es lo mismo que una ceremonia. La ceremonia tiene otros protocolos, ahora que está, ¿sí? Entonces, si uno analiza estos elementos que son necesarios para crear un ritual, una ceremonia, una fiesta, un juego, encontrás el ordenador que te permite actuar y sentir lo que se te antoja, ¿sí? Porque tenés una estructura elástica que si la rompés vale más, ¿sí? Porque la rompiste y querés volver y arreglarla rápido, ¿no? Y crece el riesgo, podés pelear como un ring, podés pelear, podés matar al que está dentro. El ring, mientras que esté dentro del ring, está todo bien, ¿viste? Salís del ring y le pegás una trompada y vas preso. Entonces, tenemos que tener estos elementos para ordenar y poder jugar tranquilamente y festejar tranquilamente, creo yo. Una película a la que siempre volvemos que tiene la estructura de fiesta es la película El baile del director Ettore Scola. Claramente tiene una estructura de fiesta. Bueno, nos hemos pasado el tiempo unos minutos, les agradezco infinitamente, no puedo creer que hemos logrado esto después de tanto tiempo. Gracias por su presencia, gracias Jorge, gracias Rocío. Me quedo con una frase para todos los que estamos luchándola: cualquier cosa es un sorete. Grande Elda Bruno. Te reviento los dientes de un puñete. Gracias, amigos. ¿Cómo va a ser las semanas que vienen? Mira, tenemos otros conversatorios para el próximo mes. Es un conversatorio por mes y el siguiente conversatorio va a estar Fernando Luque, que es un actor que se ha dedicado a girar con Hamlet acá dentro de Lima, y va a estar Lautaro Vilo, que es un escritor también y que ha hecho algunas traducciones en Argentina y sabe un montón también, así que va a ser muy divertido. Vas a llamar a los chicos serios, primero se ha llamado a los payasos. A los míos. Hacer el formato de fiesta acá. Rocío, tenés que conocer a Laura, yo creo que se van a llevar de puta madre. Ay, me encantaría. Yo también. He escuchado de ella. Pero te la voy a presentar. Hagamos una colección, pues, porque tú puedes hacer al final de las 3 un cierre con con todos. O si quieren se van sumando. Si quieren se van sumando a cada conversatorio. Así nos ayudas a conectarnos a nosotros. Rocío, Willy y Laura, una trieja, van a ser hermosas. Son amantes. Ahí el ensamble queda perfecto. Me veo muy bien con Julia. Oye. Gracias, amigos. Besos a todos. Gracias por Gracias. De nuevo, gracias, Jorge. Gracias, Rocío. Se pasaron. Gracias. Chao. Cuídense. Muy buenas.